tratamiento de tubería relacionada con fuerza diferencial. La fuerza necesaria para liberar la pega de tubería diferencial depende de ciertos factores. A continuación se indican cada uno de ellos. En primer lugar, la diferencia en presión entre hoyo y formación. A esta fuerza se le agregan unas adicionales cuando existe la perforación de un pozo direccional o desviado. En segundo lugar, en cuanto a la superficie de tubería que está incrustada o adherida al revoque en el hoyo, esta, entre más grueso sea el revoque o mayor sea el diámetro de la tubería de perforación o el drill collar o portamecha, mayor será el área expuesta o el área de contacto para poder incrementar la pega de tubería. Finalmente, en cuanto al coeficiente de fricción entre la tubería y el revoque de la pared, este es un factor muy importante, siendo directamente proporcional a la fuerza de pegamiento. Es importante destacar que esta tiende a aumentar con el tiempo, haciendo más difícil liberar el ensamblaje de fondo. Por consiguiente, la evaluación de este coeficiente ha demostrado cómo se incrementa con el tiempo, teniendo como ejemplo que con un simple fluido de perforación bentonítico, el coeficiente de fricción puede aumentar hasta 10 veces en menos de 3 horas de operación. Asimismo, existen una serie de medidas o digamos recomendaciones operacionales para contrarrestar este problema. En primer lugar, podemos mencionar lo siguiente. Se debe seleccionar un ensamblaje de fondo con el mínimo contacto posible con las paredes del pozo durante las operaciones de perforación en aquellas secciones que se consideren con alto riesgo de generar una pega diferencial. En caso de ser necesario, se utilizarán estabilizadores con menor diámetro, un tanto desgastado, hacia la parte superior del ensamblaje de fondo. Esto no afecta al control direccional. Ahora bien, se sugiere mantener el peso del fluido de perforación en el valor mínimo necesario para perforar la sección. Es importante monitorear y mantener todas las otras propiedades del fluido de perforación, especialmente aquellos que tienen que ver con los geles y presencia de sólidos de baja gravedad y filtrado. Cabe resaltar que se debe mantener la densidad o peso del lodo al mínimo requerido posible sin que éste afecte el control de las presiones de formación durante las operaciones, así como también que genere la capacidad de limpieza necesaria para remover los sólidos indeseados que se encuentran en el espacio anular. Ahora bien, se debe contar con un espacio adicional en los tanques activos cuando se estén perforando estas secciones con elevada probabilidad de generar una pega por presión diferencial, lo que va a permitir a la mayor brevedad posible mezclar y desplazar rápidamente los posibles tratamientos si llegase a ocurrir este problema. Ahora, hablaremos acerca de algunas prácticas aconsejables para evitar la pega diferencial, es decir, algunas recomendaciones operacionales para prevenir este problema. Se debe planificar anticipadamente. Esto quiere decir que el ingeniero de perforación y los operadores deben estar alertas a los problemas de formaciones que generen este tipo de pega. Es importante destacar que las formaciones permeables como areniscas y caliza tienen un mayor potencial o una mayor probabilidad de pega diferencial. Hay que recordar siempre que una formación problemática permanece como tal hasta que es revestida, es decir, hasta cuando es insertado el revestidor que posteriormente será cementado. Es importante recordar que la tubería y el revestimiento pueden pegarse diferencialmente, es decir, no solamente la tubería de perforación, sino también la tubería de revestimiento o casing. En cuanto a los planes de contingencia, debemos preseleccionar ciertos tratamientos de fluidos de perforación y posibles métodos de liberación. Esto permitirá asegurarse de que siempre exista en las operaciones un suministro adecuado de productos químicos como lubricantes,
aditivos para preparar píldoras de remojo, así como también material de pérdida de circulación de diferentes granulometría. Así como también se sugiere mantener la tubería siempre en movimiento, circulando siempre que sea posible. Para ello será necesario seleccionar métodos o equipos de registro de dirección que requieran que la tubería permanezca estática el menor tiempo posible. Esto cuando se está perforando direccionalmente, como por ejemplo herramientas de medición en tiempo real MWD. Ahora bien, en aquellas secciones que se consideren críticas, se debe rotar la tubería lentamente, con las cuñas puestas a nivel del piso del perforador. En las conexiones o registros de dirección, con esto se busca minimizar el riesgo de pega diferencial. Adicionalmente, se debe monitorear continuamente la presión de formación. Es importante recordar que los aumentos de sobrebalance incrementan la posibilidad de quedarse atascado por presión diferencial. De hecho, por encima de los 500 psi de sobrebalance se incrementa significativamente el riesgo de generarse este tipo de atascamiento. Por supuesto, a medida que aumenta un ángulo de desviación durante la perforación de pozos direccionales. En cuanto a las propiedades y tratamientos del lodo, debemos decir lo siguiente. En relación al contenido de sólido, es importante mantener el control de los sólidos de baja gravedad lo más que se pueda. De hecho, es crucial para evitar pega diferencial, tanto para fluidos formulados a base de agua como aceite. En cuanto a los materiales lubricantes, estos ayudan a minimizar el potencial de pega diferencial. De hecho, continuamente en las empresas de servicios están innovando y están llegando nuevos productos, los cuales deben ser sometidos a pruebas de laboratorio para establecer, digamos, el beneficio de estos. Se sugiere que un tratamiento típico debería estar por el orden de 2 libras por barril, a menos que se indique otra cosa durante las operaciones de perforación. Es importante destacar que se debe tener en cuenta y mucho cuidado el efecto que pueden generar estos productos sobre el medio ambiente cuando son utilizados en los fluidos de perforación. Ahora bien, en cuanto a los modificadores de relojía, estos productos se adicionan a los fluidos base aceite con la finalidad de mejorar la reología a baja tasa de corte, es decir, mejorar la capacidad de limpieza del fluido de perforación a baja velocidad, por lo general entre 6 y 3 revoluciones por minuto, equivalentes a lecturas del bicosímetro de Fan. Cabe destacar que también hay evidencia de que ayudan a producir un revoque menos pegajoso, es decir, menos problemático a la hora de perforar formaciones con alto riesgo de pega diferencial. Se sugiere que el tratamiento esté por el orden de 1 libra por barril, pero primero se deben hacer a nivel de laboratorio pruebas pilotos para determinar una concentración más real que se adapte a cada condición operacional.